Buenas noches, placer de saludar después de más de una semana. Haremos lo siguiente. Hoy día avanzaré el tema y para el día jueves. Para el día jueves dos temas. Uno, la lectura de la Ley 1178, que habla de cómo se administran las empresas, las organizaciones del sector público. Y vemos también, o quisiera que vean y debatimos sobre otra empresa transnacional como Google. Decía en la anterior sesión, hemos descrito la ética, el desarrollo de la ética, hemos descrito los contenidos de lo que es la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa, hemos descrito también el dilema de la ética, algunos criterios sobre otras culturas y la consideración de la ética empresarial y ética en realidad en estos países, en estas sociedades diferentes como es en la cultura oriental. Hemos descrito algunas conductas éticas. Y hay una descripción que hemos detallado de 10 conductas éticas. Hay muchas más en las empresas. Entonces, esas, por un lado. Por otro lado, hemos hecho una descripción también de algunas conductas no éticas. Entonces, ahora, estas conductas no éticas que están descritas, que son también esta cantidad de 10, hay muchas más también. Sin embargo, ellas, una conducta antiética, por ejemplo, el robo, el hurto, además de que es una inconducta o una conducta no ética, eso conlleva responsabilidad penal. Cualquier conducta delictiva genera responsabilidad penal, además de que es una conducta antiética, para complementar, ¿no es cierto? Hay el acoso laboral y sexual, también tiene responsabilidades penales o civiles, ¿no? Además, reitero una vez más, es una conducta antiética. Y de esta manera también el incumplimiento de deberes. Habíamos señalado también de algunas conductas que ocurren en nuestra realidad en este momento. Por ejemplo, unas conductas orientadas solamente a lo material, lo económico, la acumulación, es una inconducta en detrimento de la comunidad, de la sociedad. Hay muchas empresas o personas, ejecutivos, socios, dueños de empresas, que son indolentes ante la realidad socioeconómica de la comunidad donde operan, donde trabajan. Entonces, es una conducta antiética. Estamos viendo que países desarrollados, ¿no es cierto?, están acumulando. Si alguno de ustedes desearía ver los top 10, los 10 millonarios más grandes del planeta, entonces ellos han concentrado, han acumulado la riqueza, riqueza económica, financiera, tremendamente. Entonces es antiético que una empresa multinacional llegue, por ejemplo, a nuestra Bolivia, siga acumulando dinero y no se conduela o no haga responsabilidad social empresarial para con la comunidad, por ejemplo, para los indigentes o enfermos de cáncer, apoyar. Algunas empresas lo están haciendo muy tímidamente, digamos, con muy poco apoyo económico, que es lo que se requiere más. Y de esta manera tenemos un conjunto de conductas antiéticas. Vean, la cuarta tiene que ver con criterios de conducta de marginación, exclusión y racismo que se está aplicando por Estados Unidos, si recuerdan. Es el tema de estos días. Estados Unidos lo que ha determinado como política estatal la exclusión de inmigrantes en su país y que se va a construir un muro y que no se va a permitir. Entonces, hay criterios de racismo, de exclusión, ¿no? Y de esa manera también actúan las empresas americanas. Tenemos también, bueno, de esta manera hay una descripción de estos hechos de conducta ética y en su caso conducta antiética. Por ejemplo, nuestro país ha establecido en la Constitución Política del Estado
un conjunto de principios y valores ético-morales. Están en nuestra Constitución. Y la mayoría de estos principios y valores ético-morales, en verdad, están dentro de los derechos humanos a nivel global. No se han rescatado muchas de ellas y que deberíamos aplicar en nuestro país. Lamentablemente hay una deficiente implementación de estos principios y valores ético-morales en nuestro país. Eso ocurre también en empresas. Muchas empresas no siempre han incorporado con un criterio de inclusión, ¿no es cierto?, a sectores más. ¿Está bien? Bien. Entonces, estas son las conductas que en este momento están vigentes en nuestra realidad. Lamentablemente, la mayoría de ellas con un criterio de inconductas. No es lo que éticamente, ¿no?, a partir de valores, reglas morales, ¿no es cierto?, sean aceptables en nuestra realidad. Entonces, lamentablemente, muchas de las empresas operan de esa manera. Entonces, tenemos un poco desarrollo de estos valores en nuestra realidad. Debería avanzarse mucho más, como hemos comentado, pero no ha sido así. La ética y la responsabilidad, si ven un gráfico acá, ¿no es cierto?, en la parte superior están, dice ética. En la parte superior están algunos valores. Los valores son como la justicia, integridad, respeto entre las personas. Mientras que hay reglas morales que también se deben aplicar. Estas reglas morales, por ejemplo, son la lealtad, la confianza, el compromiso. Las reglas morales es aquella que define las relaciones interpersonales. Entonces, una regla moral es la confianza, por ejemplo, la que estoy citando. Entonces, eso requiere de... Es una regla que entre las personas, las relaciones deben ser de confianza. Debe haber absoluta confianza. Debe haber transparencia, que genera confianza. Si uno le está mintiendo al otro, ¿no es cierto?, que una empresa no le está dando el producto adecuado, se genera una desconfianza, pierde la confianza, y la realidad es que esa es parte de lo que es una regla moral. No podemos en ninguna sociedad, ¿cierto?, perder la confianza. Eso es grave. Por eso es que se llama regla moral. A diferencia, los valores son relativamente más aceptables, asequibles. Por ejemplo, el tema de respeto. No necesariamente las personas respetan a otros, pero no es tan grave como la regla moral, el tema de la confianza. O cuando uno se compromete en entregar una empresa a un usuario, un cliente, en una fecha dada, con determinadas características de calidad, ¿no es cierto?, determinado producto, e incumple, falta a una regla moral, que es el compromiso de entrega. Eso puede generar responsabilidades. Por ejemplo, me entregan un producto que ha trazado, que yo ya no requiero, por el cual he pagado. Debo iniciar un proceso, porque me ha hecho un daño. Ese daño se llama daño civil. Vean, ¿no es cierto?, cómo estas conductas antiéticas pueden llevar también a responsabilidades civiles o penales. Entonces, muy importante. Ahora, la conducta ética de las empresas cae en estos 4 niveles. Entonces, hay relaciones en general. La conducta ética de las empresas tiene que ver con, en general, en relación a toda la sociedad. Como estamos viendo, el tema de respeto, el tema de compromiso, o el tema de confianza, ¿no es cierto? Uno esperaría que con vecinos, con amigos, que con empresas, con entidades públicas, privadas, etcétera, referido a servicios, se cumplan estos criterios éticos, ¿cierto? En relación a la sociedad es fundamental. También existen estos criterios éticos en relación a grupos de interés de las empresas. Entonces, los grupos de interés de la empresa son los clientes. Los grupos de interés son los proveedores de insumos a la empresa, ¿no es cierto?, clientes, proveedores, los accionistas, socios, dueños. Es también grupo de interés respecto de la empresa, el gobierno. El gobierno a través de que se impuestos. Entonces, impuestos va a regular, controlar de que la empresa esté dentro del ámbito de la legalidad, una entidad formalmente establecida y que esté pagando impuestos. Si corresponde, porque hay 2 grupos de empresas. Las microempresas, que están en el régimen simplificado, y
las empresas que están en el régimen general, como hemos explicado en una clase anterior, ¿no es cierto? Las que están en el régimen simplificado también pagan impuestos, pero son trimestrales y anuales, mientras que en el régimen general pagan impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades. Sus declaraciones son mensuales. Es el cumplimiento. Es un grupo de interés, vean, el impuestos nacionales, la aduana y otras entidades gubernamentales que dan, gubernamentales como Funda Empresa, que da la autorización para constituir una empresa. El gobierno municipal da la autorización para la constitución del establecimiento de un lugar físico. Se requiere autorización de la alcaldía para la apertura del negocio y de impuestos para el NIT y de Funda Empresa para funcionar como empresa. Bueno, vean, ¿no es cierto? Entonces hay un conjunto de relaciones en los diferentes niveles. Luego, obviamente también la ética está vinculada con la política interna. La política empresarial debe estar vinculada con principios y valores éticos necesarios a aplicarse dentro de la empresa, que guían las relaciones adecuadas de confianza, de respeto, etcétera, entre trabajadores, entre profesionales. Entonces está vinculado también. Ahora, la política interna debe estar orientada a la aplicación plena de estos principios y valores éticos, ¿no? Y de responsabilidad social, inclusive para empleados de la empresa. La responsabilidad social para empleados de la empresa tiene que ver con, por ejemplo, ante dificultades de salud, ¿cierto?, de formación o de extrema pobreza de los trabajadores, pueda apoyarse, o ante accidentes o problemas que haya tenido algún trabajador, ¿cierto?, a partir de sus beneficios. Es parte de la ética empresarial también que si la empresa obtiene rentabilidad más allá de lo planificado, de las metas, pueda redistribuir, porque los que han logrado mayor rentabilidad son todos los trabajadores, obreros, empleados, y en consecuencia redituales a ellos. Eso tiene que estar dentro de la política interna. ¿Está bien? La política interna tiene que establecer de que, por ejemplo, haya equidad de género. Un criterio otro es de igualdad entre las personas. No puede generarse diferencias, ¿no?, conductas antiéticas de exclusión, de discriminación dentro. La política debe estar sujeto y en el marco, reitero una vez más, la constitución política del Estado, esos principios, valores ético-morales. Y la política empresarial debe rescatar, implementar y aplicar plenamente. Y finalmente, la conducta ética está vinculada con el personal. El personal también debe trabajar de acuerdo a las normas, manuales, reglamentos. Su conducta debe ser ética, debe ser de transparencia de las tareas, trabajos realizados dentro de la empresa. Luego, el desempeño de estas empresas, de acuerdo a las explicaciones anteriores, a la política empresarial, no todas las empresas aplican los criterios éticos señalados, ¿no?, o realizan el ejercicio de actividades, programas o estrategias de responsabilidad social empresarial. El comportamiento de las empresas en relación a esta responsabilidad y la ética tiene que ver con estos comportamientos, estas orientaciones o visiones. Hay empresas que son reactivas ante dificultades, problemas éticos o de responsabilidad. ¿De qué estoy hablando? De que solamente van a apoyar a un programa, una actividad de responsabilidad social, por ejemplo, por decir algo, una contaminación que haya realizado la empresa. Cuando lo denuncian vecinos, comunarios, el gobierno, ¿no es cierto?, lo denuncian de que está contaminando o que ha falseado en la publicidad, ha señalado de las características de calidad de los productos o servicios. A la hora del servicio no es así, ¿no es cierto? Lo denuncian o quieren resarcimiento, ¿no es cierto? Entonces recién reacciona la empresa. La empresa sabe que está incumpliendo y sin embargo no dice nada, no se conduele con
los usuarios, los clientes, y entonces hay deficientes servicios, inadecuados productos, costos muy elevados o tarifas muy elevadas de los productos, ¿no es cierto? Entonces, solamente cuando alguien se pronuncia, o el gobierno, el Estado, a través de una entidad, se pronuncia, recién reaccionan y recién quieren corregir, si es que corrigen en algunos casos. No siempre lo hacen. Una segunda actitud, conducta o visión, ¿no es cierto?, empresarial, es que muchas empresas se orientan, tienen una conducta defensiva ante dificultades. La defensiva es señalar de que si hay alguna contaminación, que ellos no son culpables, que en verdad son otras las empresas que están contaminando, o que han tratado de, es decir, decía de la publicidad engañosa, no, han tratado de decir otra cosa, o que la empresa está prestando los servicios de acuerdo a lo que dice su publicidad. Y entonces hay un entredicho entre el cliente, que no se ve satisfecho en sus necesidades y el cumplimiento de la publicidad, respecto de la empresa, que dice que no, él está cumpliendo. Entonces dice que actúe, ¿no? La empresa está amparada en las normas, cumple las disposiciones legales, y que no está incumpliendo. Es decir, su conducta es ética, ¿no? Entonces, pretende protegerse. Es más, en algún caso va al enfrentamiento. Va al enfrentamiento, pero desde el punto de vista de que supuestamente la empresa está cumpliendo. No siempre es así. Entonces tienen conductas defensivas ante hechos, inclusive probados o comprobados. Una tercera actitud o conducta de las empresas es, como dice acá, acomodaticia. Es decir, la empresa, señala acá, se ajusta a los requisitos del gobierno o la opinión pública, que en determinado momento presionan o sugieren o establecen que la empresa debe reponer, pagar, ¿no? O, en su caso, ajustarse a la norma respecto de esa publicidad, o que está infringiendo las normas porque tienen efecto directo o colateral respecto del medio ambiente. Entonces, lo que hacen es acomodarse de manera situacional o contingente. Cuando ven que la cosa está media seria, recién atienden. Si no está muy seria, no dan lugar, no hacen caso, no les interesa, ¿no es cierto? Entonces se ajustan de acuerdo a las circunstancias. Si el gobierno le aprieta, recién. Si nadie dice nada, y puede estar, no sé, no solamente meses, años. Alguien presiona y se ajusta y tratan de compensar, de satisfacer, cumplir la norma, ¿no? En su caso, corregir, ajustar los daños que están ocasionando. Es el caso, bueno, para mostrarlos muchos, hay muchos temas. Las empresas mineras, por ejemplo, sí que contaminan, ¿cierto? La banca, vean ustedes, la banca antes tenía tasas de interés en préstamos de carácter social para vivienda. He comentado el ejemplo antes, pero reitero, era indolente respecto de la necesidad de vivienda de la comunidad, ¿no es cierto? Tasas de interés nunca bajaban por debajo del 12%. El gobierno las ha regulado y en este momento uno puede conseguir un crédito hasta $70,000 al 5.5% tasa de interés. Ha regulado el Estado y recién se han ajustado recién. Eran indolentes, no les interesaba, ¿cierto? Entonces, ahora que sí hay gente que quiere un crédito, ¿cierto? La empresa da, de acuerdo a las regulaciones realizadas por el Estado. Pero ¿qué ha pasado? Las empresas se han ajustado recién. Defensa del consumidor, del gobierno tibiamente ha ido desarrollando. Las empresas se ajustan de acuerdo a su interés. No sé, cuando alguien presiona, denuncias, recién reaccionan. Vean, ¿no es cierto? O son reactivas o se ajustan. Son reactivas porque cuando ocurre el problema, cuando alguien los denuncia, recién actúan. O se ajustan, no pasa nada, nadie, saben que están incumpliendo, pero no hacen nada. Recurren al fácil expediente, y cuando un reclamo hay en serio, recién. No solamente reactivos, sino se ajustan a las circunstancias. Mal.
Cuando la conducta debe ser, como se señala en el punto 4, proactiva. ¿Qué implica la proactividad? Las empresas son proactivas cuando se han sensibilizado de la problemática, precios elevados, deficiente atención, contaminación, ¿cierto? El daño al equilibrio ecológico, etcétera, se han sensibilizado, han internalizado, han comprendido la problemática. Es más, han empoderado, sí, se han identificado con los dañados, con los usuarios, con la comunidad, ¿no es cierto? Y la empresa actúa, genera estrategias, programas que satisfacen, ¿sí?, la demanda social de usuarios, de clientes respecto de estas conductas éticas y de responsabilidad social. Es parte de la política empresarial, o es una política empresarial, por ejemplo, el cumplimiento de la ética de la empresa respecto del mercado, de los usuarios, ¿no? Que hay una política empresarial orientada a la responsabilidad social, porque al final todas las empresas tienen algún impacto, un riesgo de impacto ambiental, ¿cierto? Por los desechos, o algunos, vean, un banco, ¿qué desechos bota, no? El tremendo consumo de papel de las empresas bancarias, el tremendo consumo de energía eléctrica, realmente. Entonces, van a afectar. Las empresas industriales, ni que se diga, inclusive en todo el ciclo de producción, son contaminantes, desde la compra de insumos, materia prima, el proceso de producción, la evacuación de desechos, hasta los productos, ¿no es cierto?, que venden en botellas PET, que contaminan. Estas empresas, en Europa ya está regulado, las empresas que venden productos en botellas, envases PET, ¿no es cierto?, plásticos, además recuperan esto, y hay una mayor conciencia. ¿Está bien? Decía y adelantábamos, está acá, es importante la comprensión de los principios y valores ético-morales. Yo les sugiero una vez más la lectura del artículo 8, parágrafos 1 y 2. En el parágrafo 1 están los principios de Amasúa, Mayuya, Maquella, que ya conocen. En el parágrafo 2 están los valores. Vean, está en la Constitución y debe aplicarse por toda organización pública o privada de nuestro país. Esto es pleno, es prácticamente un mandato. Está en la Constitución y debe estar en la política empresarial de todas las organizaciones. Pero además no solamente este valor, sino en función de los fines del Estado. Está en el artículo 9, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué son el Estado? Todos los que vivimos, habitamos, incluyendo al gobierno, a los gobiernos. Pero el que va a garantizar, ¿no es cierto?, es el gobierno, de que el Estado cumpla. ¿Qué cosa? Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, de las naciones, los pueblos y las comunidades. Vean, es un criterio fundamental a la hora de generar políticas y estrategias empresariales orientadas a la ética y la responsabilidad social. No solamente los valores anteriores, sino que esta finalidad que señala que el Estado es responsable de garantizar. Y de esta manera también. Punto 4, clave. El Estado va a garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Entonces, para ello se está gestando normas, disposiciones. Por ejemplo, y hay una norma que prohíbe la discriminación de carácter racial, tiene pena de cárcel, el acoso laboral, político, ¿no?, acoso sexual. Antes el feminicidio es un delito, pero hoy día se ha agravado, es fuerte, porque se pretende garantizar el principio de estos principios y valores. ¿Está bien? Entonces, las empresas la deben cumplir. Es más, reitero, se han generado normas y que deben aplicárselas en todo orden de organizaciones. En las privadas también debe estar.
No se puede aceptar, por más privada que sea, la discriminación de carácter racial, social. Otros principios constitucionales que les señalo son de obligatorio cumplimiento y que están citados al final, y que es de obligatoria ley. Acá tenemos todo un criterio de ingeniería de políticas públicas que señala lo siguiente. Es muy gráfico, como están viendo, y se refiere a lo siguiente. Primero, en función de la constitución política del Estado que acabamos de citar, de principios, valores, fines del Estado, ¿cierto? Los gobiernos deben generar políticas públicas. La política pública es operacionalizar, implementar los contenidos de la constitución política del Estado. Por ejemplo, un contenido de la constitución es un valor, el tema de la equidad. Hemos señalado lo que es la equidad, pero existe en nuestro país inequidad por año, si no es siglo. Hay diferencias, muchos sectores excluidos. La distribución de la torta de los ingresos de este país es inequitativa. Entonces, ese es un valor que está en la Constitución. Entonces, debe orientarse a la equidad. Bueno, y hay que generar la política. He mencionado algo, pero ahora sí. Una política pública orientada a la equidad es uno sencillito, hay muchas políticas. Uno sencillito es el bono fácil. Es una política pública simple, sencilla. Se da dinero a los niños. ¿A qué niños? Estudiantes, primaria, secundaria y de convenio, se llama así, ¿no es cierto? De educación fiscal, de la pública. No se da a los de las privadas. ¿Está bien? No sé. Bueno, entonces es discriminatoria. Una política de equidad siempre es discriminatoria. La equidad es, ¿no es cierto?, genera discriminación. En este caso hay dos tipos de discriminación, positiva y negativa. Discriminación negativa es dar más a los que tienen más. Discriminación positiva es dar más a los que no tienen, a los que han sido excluidos. Entonces, vean, no se da a estudiantes de colegios particulares, privados. Sí se da a escuelas de colegios fiscales, ¿cierto? Ahora, esa política pública requiere justamente, aquí está el proceso, como están viendo la diapositiva. Se define la política, se hacen los estudios, se presenta y se aprueba con ley del Estado plurinacional. Una vez aprobada la política, se pasa a su ejecución, implementación y ejecución. Eso implica, por ejemplo, todo el proceso de ejecución de la política. Por ejemplo, la ejecución de la política puede pasar por la inversión en empresas. Las empresas como Carton Ball, Papel Ball, ¿cierto?, Lácteos Ball, se han creado muchas empresas como el BOA, algunas se han nacionalizado, etc. Esos aplican estos procesos. Utilización de un conjunto de insumos, recursos humanos, servicios, materiales, activos, etc. Un conjunto de insumos. Para pagar el bono Juancito Pinto también se requiere personal, servicio a nivel nacional. Se han comprado las computadoras, activos, para poder pagar. Se ha hecho todo un sistema, etc. Y todo el proceso de pago. La salida es el producto, que es, en el caso del bono Juancito Pinto, es pagar, darle la plata. ¿Estamos? ¿Está bien? En otros casos, la política pública tiene que ver con generar productos. Por ejemplo, hay políticas públicas orientadas al desarrollo urbano, la paz. Aplica el gobierno municipal. ¿Cuál es el producto? Por ejemplo, el Puente de las Américas o el Puente Gemelo. Ese Puente Gemelo pretende satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Qué es el Puente Gemelo? Es el producto inmediato, ¿cierto? Pero el producto inmediato pretende satisfacer no solamente la demanda del usuario, sino va a generar efectos e impactos. Va a generar resultados intermedios y finales. O el bono Juancito Pinto. Les han dado los 200 bolivianos. ¿Qué hacen con los 200? Consumen. Se ha generado demanda. Tiene efectos e impactos en la economía. Pero además, en materia de educación, vean cómo es la política.
es cierto?, orientada a la equidad, un criterio de ética, ética empresarial o ética organizacional, ética del Estado boliviano, que deben aplicar todos. Para nuestro caso, una política. ¿Está bien? Entonces, vean, se paga el bono y ese ha sido un anzuelo orientado a la ética. ¿Qué ha implicado? Que ahora sí se ha incrementado la matrícula de estudiantes en el nivel inicial, primaria, secundaria, ¿cierto? Ha sido el anzuelo. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el efecto? De darles los 200 bolivianos. Se ha incrementado la matrícula. Hay más estudiantes justo que están estudiando. Que si no había el bono, no estudiaban. Más, ha disminuido las tasas de deserción de escuelas, de colegios. ¿Sí? Ahora hay más gente, más estudiantes, más niños jóvenes están estudiando. Ese es el resultado intermedio o los efectos, como están viendo en la gráfica. Los efectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos? Todo aquel que estudia va a salir bachiller y puede estudiar en la universidad. Todo aquel que estudie y recibe su bono va a consumir productos del mercado nacional, también seguramente de contrabando, ¿no?, o de importación de algunos productos, pero se activa la economía, se reactiva la economía. Esos son los impactos, porque cuando tú das, ojo, el año pasado se ha dado a 1,000,000 y pico de estudiantes, 200 bolivianos, como saben. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es en total? 200 millones de bolivianos que se ha dado a la economía, a estos niños. ¿Y qué compran los niños? Calzados, alimentos, guardapolvo, útiles, etc. Eso activa la economía. No consumen en otras cosas, no gastan más bien en otras cosas. Esos son los impactos. Vean, tiene impactos sociales, que mejora la educación, la matrícula, etc. Mejora la economía. Por eso que en estos años ha estado bien. ¿Está bien? Bueno, este es el proceso de implementar las políticas públicas. La política pública está orientada, acabamos de ver el ejemplo de cómo se aplica para implementar uno de los valores, la equidad. Tenemos un conjunto de valores. Ahora sí, el experto en psicología organizacional debe implementar estos valores dentro de las empresas para generar climas y ambientes adecuados de funcionamiento de la empresa, por un lado. Y por otro lado, algo más importante, generar una cultura institucional, cultura empresarial orientada a la, y aquí se ve, a la eficacia, a la eficiencia, a la calidad, la productividad de la empresa. Porque cuando se implementan estos valores, principios, fines del Estado en una empresa, en una organización, se mejoran las operaciones, se mejoran los resultados, como estamos viendo. ¿Está bien? Pero además hay un criterio, por ejemplo, el de igualdad. No debe haber jerarquías dentro de las empresas. Todos somos iguales, ¿está bien? Ante la norma, ante la ley. No puede haber exclusión, discriminación. ¿Está bien? Sin embargo, como ustedes saben, desde el punto de vista psicológico, obviamente todos somos diferentes, absolutamente, pero hay que respetar justamente la individualidad en relación a derechos y obligaciones. Este proceso, como están viendo, este proceso involucra aplicar criterios de economicidad a la hora de contratar, comprar, asignar recursos, insumos. Entonces hay que comprar racionalmente, de manera económica, ¿sí? A los mejores precios, no son los mayores, los mejores precios. Luego, todos los insumos y recursos se combinan, se aplican a la producción de bienes o servicios. Esta asignación debe ser eficiente, un uso óptimo de insumos, de recursos en el proceso de producción de bienes o servicios. Me refiero a un presupuesto adecuado que se asigna a estos procesos para generar los bienes y servicios.
La producción de bienes y servicios debe ser en consecuencia por todo lo anterior, con altos niveles de productividad. El mayor volumen, cantidad de bienes o de servicios, dado que ahora tenemos una cultura empresarial, organizacional y de servicio la mejor. Entonces, la mayor productividad. Por ejemplo, en un tema público, de política pública, que hayas recibido, si no el 100%, el 99.9% de los estudiantes, los bonos, y que no se han llevado, ¿no es cierto?, dineros. Y todo el proceso hay un tema que no está acá, pero tiene que ver con la transparencia. Los procesos económicos de eficiencia, productividad, deben ser transparentes. Todo el proceso de producción, ¿cierto?, de generación de bienes, de servicios, inversiones, debe ser transparente. Entonces, decía la productividad, mayor volumen de producto. Eso involucra inmediatamente un otro indicador que mide, que es la eficacia. Es decir, la producción de bienes y servicios debe ser eficaz, es decir, aquello que satisfaga plenamente la necesidad del usuario, del mercado, de la comunidad. Entonces es eficaz. No aquellos productos que no sirvan, que no satisfagan la necesidad. Más, es eficaz este proceso porque logra los objetivos. Si no logra los objetivos, obviamente no es eficaz. Además, estos bienes y servicios con altos niveles de productividad y de eficacia deben contener criterios de calidad para satisfacer esas demandas. Entonces, eficacia tanto en la productividad, los objetivos, satisfacción de las necesidades, como en la calidad de estos bienes y servicios. En consecuencia, se va a tener efectos e impactos positivos. ¿Qué va a pasar con la comunidad, los usuarios, los clientes, cuando una empresa se desempeña con ética? Es decir, ha transparentado sus costos y los precios que tiene son razonables, que son higiénicos, son del día si correspondiera, que no se atrase el avión, no causa problemas. Entonces, son los criterios éticos que son el marco de actuación de la implementación de las políticas públicas. ¿Está bien? Entonces, aquí está el proceso. Sin embargo, en nuestro país, obviamente, que esto hay que mejorar y mucho. Por eso sí lee en la parte inferior. Olvide todo lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa. En nuestro país casi todo está errado. Hay que reinventar las empresas en nuestro país. La mayoría de las organizaciones, especialmente del sector público. ¿Está bien? Bueno, me he detenido en esto porque justamente es la integración de políticas, estrategias con programas de ética y de responsabilidad social. Y se producen de esta manera. ¿Ok? Ahora, las empresas no necesariamente están orientadas en los criterios que hemos comentado. De todas maneras, hagamos un rápido repaso. Muchas empresas tienen comportamientos tradicionales. Es decir, no saben de responsabilidad social, empresarial, respeto del mercado, la comunidad. Se limitan solamente a lo más directo, sus trabajadores, los dueños. Una empresa tradicionalmente responde a sus inversores, los accionistas. Pretende satisfacer sus necesidades, que es, bueno, sus necesidades, sus intereses. Los accionistas, sus socios, son dueños de la empresa, han invertido. Ellos quieren la mayor rentabilidad. Los trabajadores quieren un empleo y un empleo digno. No necesariamente es así. Sin embargo, la empresa va a tratar de satisfacer eso de manera de que logren los objetivos. Y en alguna medida también están orientados a los clientes, porque ellos son los que van a consumir los bienes y servicios. No necesariamente cumple plenamente por lo comentado anteriormente, como sabemos. Hay un enfoque tradicional. Se limitan a esto y no les interesa. Otras empresas tienen un carácter y tienen acciones filantrópicas. Apoyan algunas iniciativas sociales. Por ejemplo, de apoyar conflictos de carácter social, ¿no es cierto? Cuando hay un riesgo, cuando ha habido un incendio, cuando ha habido una inundación, ¿no es cierto? Entonces hacen algunas donaciones, solamente en esa situación, ¿sí? Más para figurar en función de sus intereses, ¿cierto? Vean, estoy donando, estoy apoyando, de carácter justo filantrópico, de tanto en tanto.
no es pleno, como hemos comentado anteriormente. La política y las estrategias de responsabilidad, de ética, deben ser sostenibles, permanentes, ¿no es cierto? Porque han internalizado, han empoderado, se han sensibilizado de esa responsabilidad con la comunidad. Estos no. Filantrópicos sí, en función de sus intereses. Dan para brillar, para figurar, hemos dado tanto, el banco tanto, la empresa tanto, está dando 10.000, 100.000, no sé qué cosa. Listo, ahí se acaba. Luego, hay otro grupo de empresas muy orientadas al tema ambiental y de la misma manera también. Hoy día no puede haber persona, empresa en el planeta que no se haya sensibilizado sobre los cambios ambientales, ¿no? Sobre la crisis ambiental. No puede haber. Toda empresa, ¿no? Micro, pequeña, mediana, grande, debe sensibilizarse, debe considerar y aportar, ¿cierto?, al tema ambiental y la sostenibilidad, en este caso de la tierra, ¿no? Sostenibilidad de las mismas empresas. Entonces, aquellos que se orientan, tienen estrategias y políticas orientadas a preservar el medio ambiente, el cuidado, etc., es que ya son conscientes respecto de los impactos, ¿no?, negativos que genera la crisis y el problema ambiental, ¿no? Entonces, y está bien, es decir, son empresas que van, digamos, en consonancia con muchos gobiernos. Los gobiernos también definen políticas de preservación del medio ambiente. Si recuerdan, cada año ha disminuido los incendios, las fogatas en nuestro país. Ese es haberse sensibilizado el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los municipios en particular, ¿no es cierto? Fuertes acciones, es más, sanciones, y a eso deben apoyar las empresas. Finalmente, hay las empresas que tienen una visión integral, ¿no es cierto? Es decir, no solamente con un enfoque tradicional, filantrópico o ambiental, separados, atomizados, no. La empresa que ha internalizado, decíamos antes, ¿cierto?, el valor de apoyar a la comunidad, a la sociedad, donde está funcionando, operando, de donde saca la plata, donde gana, debe apoyar de manera integral a la comunidad. Por ejemplo, atendiendo ante conflictos, ante riesgos, ante problemas de carácter físico, inundaciones, ¿cierto?, incendios. ¿Cómo apoyar a programas, campañas de educación, de salud? ¿Recuerdan la campaña hoy que está vigente en nuestro país? El problema de la salud de los enfermos con cáncer. Muy pocas empresas se han identificado para apoyar y comprar, dado que el gobierno tampoco ha comprado lo que se llaman los aceleradores lineales. Peor todavía, en La Paz, por hechos de corrupción, se ha cerrado una oficina de radioterapia. Muchos habían pagado. Está en un conflicto fuerte, porque justo muchos no tienen sensibilidad social. Es más, personas han actuado indolentemente. Han generado hechos de corrupción. Vendían esos servicios cuando el servicio no era adecuado. Entonces, las empresas que tienen un enfoque integral han empoderado a internalizar y apoyan a todas estas. Por supuesto, sujeto a las posibilidades, a la disponibilidad de las mismas. ¿Está bien? Ese es otro. La ética y la responsabilidad, ya resumiendo, ¿cierto?, tiene tres dimensiones en consecuencia. Vamos a ver una dimensión económica, una dimensión ambiental y una dimensión social. Dimensión económica, aquí bien, tiene que aportar, es decir, si alguien va a apoyar a programas de ética y responsabilidad, como se dice domésticamente, es poniendo. Entonces, implica
algún porcentaje de sus utilidades, ¿cierto? Aportes de los empleados, o como debería ser la misma empresa, especialmente muchas empresas medianas y grandes tienen grandes ingresos. Pues, es el caso de la banca, ¿no? Como saben, tremendos ingresos en los últimos años. Bárbaramente. Empresas constructoras, qué manera de construir. Las empresas constructoras no les ha interesado, nunca se han identificado con campañas, apoyos, ¿cierto? Y aportes, ¿cierto? Entonces, un criterio económico de la ética y las responsabilidades que, por ejemplo, las empresas asignen algún porcentaje de sus utilidades, sus beneficios, etcétera, a programas de ética, de responsabilidad social. Decía, a indigentes, a problemas de salud, pues entonces las del cáncer, o no sé. Un banco fácilmente comprar un equipo acelerador lineal y apoyar. No lo hace, lamentablemente, no siempre es así. Por un lado hay la dimensión económica, que es, si no se apoya económicamente, no va a tener resultado. Por ejemplo, el tema les he publicado, está en el WhatsApp, un caso de INTI para la equidad de género. Ha aportado, y les doy el dato, $380,000. Claro, INTI ha conseguido una donación de más del 50% de eso. Ellos también han aportado para aplicar dentro de la empresa y que se cumpla la equidad de género. Entonces, tienen un programa, ha requerido un programa para implementar de responsabilidad, de ética, etc., necesita dinero. Es importante. Por un lado. Por otro lado, el aspecto social va a tener efectos e impactos en la comunidad, en la sociedad. Vean ustedes si se apoya a los enfermos de cáncer o se apoya al tema de equidad de género, ¿cierto? Y respecto de delitos cometidos con las mujeres, ¿cierto? Los feminicidios. Entonces, un apoyo efectivo en dinero va a tener impactos y efectos sociales. La disminución, ojalá, de esas tasas. Y finalmente la dimensión ambiental, que tiene un carácter universal hoy día. ¿No es cierto? La contaminación y los desequilibrios están generando los riesgos que están ocurriendo año a año, ¿cierto? En todos los países, en el nuestro también. Estas son las dimensiones sustantivas, fundamentales, resumiendo de todo lo explicado anteriormente, ¿no es cierto? De la Licenciado. responsabilidad. Adelante. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe que le corte. Bueno, primeramente, muchas gracias por todas las aclaraciones que nos está haciendo el grupo. Y bueno, tenía una consulta, tal vez que me podría dar respuesta, por favor. Ya que Adelante. estamos hablando, sí, ya que estamos hablando sobre lo que es la ética empresarial y la responsabilidad social, Sí. además de la ley que nos hace referencia a la Constitución Política del Estado, ¿no? La ley 1008 para entidades públicas, hay otras normativas que nos dan algún elemento sobre los estos principios y valores que tenemos que cumplir al interior de las organizaciones tanto públicas como privadas. Sí, muchas. Por ejemplo, ¿Nos podría mencionar algunos? Ya, gracias, licenciado. ya, una de ellas es la ley de autonomías. La ley de autonomías baja los principios y valores ético-morales, porque ya está en la Constitución, pero la ley de autonomías se permite aplicar estos principios y valores y operacionalizar a nivel de gobernaciones en los departamentos y en los municipios. ¿Está bien? Luego, otra, la ley de defensa de la tierra. Es la ley, creo que 1300, no recuerdo, pero la ley de defensa y definición de la tierra como un sujeto. La tierra siempre era considerada como un factor, ¿no es cierto? Insumo, materia prima. Hoy día la tierra es un sujeto que tiene derechos. Ya está definida en la Constitución, pero también en disposiciones legales. Luego, hay una ley, ¿no es cierto?, que ha agravado las penas, las sanciones contra el feminicidio. La disposición legal esta pretende lograr un criterio de preservación de la equidad de género.
y en su caso aquellos que incumplan, como los feminicidios, implican, por ejemplo, un feminicidio implica hoy día cárcel de 30 años sin derecho a indulto. La norma la ha establecido, ¿cierto? Inclusive hay algunos aspectos que, o valores que se aplican que devienen de antes de esta constitución política. Hemos comentado de la ley 1178. La gestión pública es aplicable a la gestión pública. La gestión pública debe ser eficaz, eficiente, ¿está bien? Responsable y transparente, ¿está bien? Entonces hay una serie de valores que hay que aplicar también en la gestión pública. Lamentablemente, como estamos viendo casi todos los días, hay hechos de corrupción. Es el caso de las mochilas chinas, que han llevado a problemas de ética en el gobierno municipal y de las personas. Y en su caso deben sancionarse. No es solamente, escucha, qué grave, ¿no es cierto? Ha involucrado, no es solamente una persona, un conjunto de personas y todo el gobierno municipal. Ha involucrado a los proveedores, a los que han comprado de la China. Y finalmente ha impactado negativamente a los estudiantes, que hasta ahora no obtienen sus mochilas porque está en proceso. Entonces, vean, una serie de disposiciones legales. Muy bien, gracias por la aclaración, licenciado. Donde por hoy quedaríamos acá. Vamos a ver el día de la próxima sesión. Vean, la implementación efectiva de estas dimensiones económica, social y ambiental va a permitir sostenibilidad empresarial. Los que han internalizado estos valores, tienen políticas y estrategias de ética y de responsabilidad, se han legitimado en su comunidad y son más sostenibles, son creíbles. Qué interesante, ¿no? Vamos a ampliar esto. Por hoy podríamos quedar acá. Gracias. Buenas noches.